Buenos días. Buenos días. Bueno, la clase que le traigo hoy es acerca de Jesús, que él oró por sus discípulos y él también oró por nosotros. Entonces, para ver lo que Jesús, la referencia de que por la cual Jesús oró, nosotros vamos a ir a la clase, que la clase está en el libro de Juan, capítulo 17, empezando en el versículo 6. A los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos lo han obedecido tu palabra. Y ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque le he entregado las palabras que me diste. Y ellos lo aceptaron, saben con certeza que salí de ti. Han creído que tú me enviaste. Ahí Jesús está hablando con su Padre, con Dios. Está hablando con Dios, le está diciendo de que Él le ha relevado a todos sus discípulos las cosas acerca de Dios. ¿Qué quiere decir? De que todos ellos ya saben ya quién es Dios y de que Dios lo mandó a Él para saber la voluntad de Él. Y todas las palabras que Dios le dio a Jesús, Jesús se las dio también a sus discípulos. Entonces, ¿qué sucede? Todas las palabras de que todos nosotros conocemos y sabemos acerca de Dios, nosotros debemos pasársela y enseñársela a otras personas, porque eso es un ejemplo de que Jesucristo nos está dejando a todos nosotros, que nosotros debemos hacer. Ahora bien, fíjate cómo dice aquí. Ellos aceptaron, pero también hay personas de que tú le hablas acerca de la palabra de Dios, pero no aceptan la palabra de Dios. Hay personas de que tú le estás hablando acerca de la palabra de Dios y ellos no la oyen, y si la oyen, le entra por aquí y le sale por allá. Entonces no la asimilan. Pero la palabra de Dios es vida. Y con la palabra de Dios, Dios hizo todas las cosas. Él creó el cielo y la tierra. Ahora fíjate que en el versículo 9, como dice, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío. Y por medio de ellos he sido glorificado. ¿Qué dijo Jesús ahí? Jesús dijo que él le está orando a su Dios, a su papá, por todas las personas que él le dio. Porque todas las personas que él le dio no son del mundo, como que Jesús no es del mundo tampoco. Entonces ellos se van a quedar en el mundo, pero Jesús quiere de que ellos tengan la misma seguridad que tuvo Jesús con Dios. Fíjate cómo dice aquí, todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Y por medio de ellos he sido glorificado. ¿Qué quiere decir? De que Jesús ha sido glorificado por medio de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos aceptaron la palabra de Dios. Y cada vez que una persona acepta la palabra de Dios, y cuando nosotros estamos haciendo cosas por mediación de Dios, nosotros glorificamos a Dios. Versículo 11. Yo no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos
con el poder de tu nombre. El nombre que tú me diste, el nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera las Escrituras. ¿Qué quiere decir? De que Él no va a estar por mucho tiempo en el mundo, porque Él no es del mundo, pero Él quiere orar por todas las personas, por todos los discípulos que van a estar en el mundo, y de que sean uno igual como él era con su papá, que son uno. Y lo mismo del papá, lo del papá, es lo mismo de Jesús. Y Él quiere que nosotros tengamos la misma relación que Él tuvo con su papá. Que la misma relación de que Él tuvo con su papá, el papá la tenga con nosotros por mediación de Él. Entonces, fíjate como lo dice aquí, que hay una sola persona. Yo me voy de este mundo, pero hay una persona, como dice, y ninguno se ha perdido, sino aquel que nació para perderse. Que hubo una persona que nació para perderse, y ya eso estaba escrito, a fin de que se cumpliera la Escritura. Y esa persona que se iba a perder, ¿quién fue? Que eran los discípulos. ¿No son 12 discípulos? Entonces el que se iba a perder, ¿quién fue? ¿Que se iba a perder quién fue? Judas era el que se iba a perder. ¿Por qué? Porque Judas traicionó a Jesús. Y entonces eso ya estaba escrito, de que iba a haber uno que iba a traicionar a Jesús. Y entonces Jesús le está diciendo que todas las personas, todos los discípulos que Dios le había dado, Él lo había enseñado bien, excepto el que se iba a perder, porque eso estaba escrito ya de que eso iba a suceder. Pero todas las personas, todos los discípulos que estaban con Jesús, Él quería de que su Padre lo cuidara. ¿Por qué? Porque Él no iba a estar más con ellos. Entonces Él iba con el Padre. Pero que una cosa que le voy a decir, de que Jesús tiene potestad para hacer todas las cosas. Pero ¿qué Él hacía? Él oraba al Padre. Y Él le pedía al Padre. Eso es una cosa de que nos enseña a todos nosotros, de que Jesús, siendo Jesús, el que hacía los milagros, el que nos ha salvado a todos nosotros, Él oraba. Él oraba. Nosotros también debemos orar. Nosotros también debemos orar. Es una lección que es muy bonita, porque Él siempre oraba y Él siempre hablaba con el Padre. Y como Él decía, y como Él dice, de que lo que era del Padre, y lo que es del Padre, es suyo. Y entonces eso mismo es lo que Él quiere que todos nosotros tengamos. Vámonos ahora para el versículo 13. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría y plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que le quites del mundo, sino que los proteges del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Dice de que Él se va a ir y de que Él no es de este mundo, pero de que todas las personas, todos los discípulos de Él,
Están en el mundo, pero ellos no son. Pero no Pero no son somos del mundo. del mundo. Ellos no son del mundo. ¿Por qué ellos no son del mundo? Porque ellos conocen la palabra de Dios. Y están actuando por mediación de la palabra de Dios. Entonces, ellos no son del mundo. Entonces quiere que los protege del maligno. Porque el maligno no conoce la palabra de Dios, y si la conoce a su manera y la entiende a su manera. Fíjate cómo dice aquí, el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Eso nos sucede también a todos nosotros. Nosotros, cuando algunas personas que son del mundo, que nos ven a nosotros, ¿tú me entiendes? Nos tienen odio. ¿Por qué? Porque saben bien de que nosotros estamos en la palabra de Dios, que estamos con la verdad. Entonces, cuando nos ven a todos nosotros, nos tienen odio y tratan la manera de que nosotros caemos al mundo y que hagamos las cosas que hace el mundo. Pero que nosotros que estamos con la verdad, nosotros debemos hacer las cosas de la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Entonces, Él quiere que Dios nos santifique a nosotros con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Con Dios. La verdad es la palabra de Dios. Esa es la verdad. Entonces Él quiere que nos santifique a nosotros con eso. Cuando nosotros estemos con la palabra de Dios, nosotros vamos a tener la verdad con nosotros. Y ninguna persona que nos trate la manera de mentir o decirnos cosas que no están de acuerdo con lo que dice la Biblia, no nos van a poder engañar. ¿Por qué? Porque nosotros traemos la verdad y tenemos la verdad en nuestros corazones. Ahora aquí en el versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Fíjate cómo dice, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ello me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Una de las cosas cuando Jesús él se encendió se fue con el Padre, Él le dijo una cosa a los apóstoles, de que vayan por el mundo y que prediquen la palabra del Señor, de que hagan discípulos. Y ellos lo hicieron. Y ellos hicieron también muchos milagros. Ellos hicieron milagros. Y tuvieron la misma potestad en la tierra que tuvo ¿quién? Jesús. Y si no hubiera sido por los discípulos, y si no hubiera sido principalmente por Jesús, y si no hubiera sido por los discípulos, si los discípulos no hubieran obedecido a Jesús, déjame irme para atrás. Si Dios no hubiera obedecido, si Jesús no hubiera obedecido a Dios, nosotros no hubiéramos estado aquí, ahorita sentados. Y si los discípulos no hubieran obedecido a Jesús, nosotros no estuviéramos aquí tampoco sentados, porque ellos fueron los que empezaron por diferentes lugares, a hablar acerca de quién era Jesús, de la palabra de Dios. Y hicieron milagros. ¿Para qué hicieron los milagros y para qué se hacían los milagros en ese tiempo? Para que la gente supiera de que ellos estaban hablando por Jesús. No estaban haciendo los milagros para hablar por ellos, sino para que la gente supiera de que estaban hablando por Dios y de que ellos venían de Dios y de que ellos tenían la palabra de la verdad, la palabra de vida, la palabra de esperanza, la palabra de amor,
la palabra que nos enseña a todos nosotros a cómo podemos vivir y a cómo podemos conducirnos en esta vida. Porque sin esta palabra que nosotros estamos estudiando ahora, no somos nada, ni somos nadie. Ahora fíjate como dice aquí en el 20. En el 20 dice así, versículo 20. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Fíjate como le dice que solamente él no ora solamente por ellos, por los discípulos, él ora también. ¿Por quiénes? Por las personas que van a creer por mediación de los discípulos acerca de él. Está orando también por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en él por mediación de los discípulos, que fue lo que trajeron las obras buenas sobre todo la tierra. Entonces, por todo eso, nosotros conocemos a Dios, a Jesús. Entonces Jesús oró por los discípulos y también oró por nosotros. Dice, para que sean, y también oró, para que sean ¿qué? Sean uno. ¿Qué quiere decir? De que nosotros debemos ser uno, como Jesucristo fue y es con Dios. Jesucristo, él tenía el poder para hacer cualquier cosa porque Jesucristo es Dios. Pero Jesucristo, cada vez que él iba a hacer cualquier cosa, ¿con quién él le hablaba? Él hablaba con su Padre. Porque son uno. Entonces eso mismo es lo que quiere él, para que todos sean uno. Que todos nosotros debemos ser uno. Porque es un solo Dios, es un solo espíritu. ¿No me entiendes? Entonces es un solo cuerpo. Todos nosotros tenemos que estar unidos en la palabra de Dios. Y tenemos que tener el mismo pensamiento, que es glorificar a Dios y hacer las cosas de Dios y por Dios. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Fíjate cómo le dice, Padre, Padre, como mismo yo estoy en ti, usted está en mí, permítale a ellos que ellos también estén también entre nosotros. ¿Para qué? Para que la gente vean de que usted me envió. Entonces, si nosotros, que somos cristianos, no estamos haciendo las cosas que debemos hacer, ninguna persona va a creer en Jesús. Ninguna persona va a creer en Dios. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas que debemos hacer. Entonces, eso es lo que Jesús, por lo cual Jesús oró por nosotros también. Fíjate cómo dice aquí. Permite que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Versículo 22. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué quiere decir? De que Jesús le dio la gloria a ellos y nos la está dando a nosotros, para que seamos uno, como la misma gloria que le dio el Padre a Jesús. Nosotros la tenemos, pues lo está diciendo ahí. Pero muchos de nosotros no comprendemos, o no entendemos, o no queremos entender lo que la Biblia nos está dando la manera de enseñar. Porque eso es lo que nos está diciendo. La misma gloria que tenía Jesús, la tenemos nosotros también. Pero tenemos que hacer las cosas como Jesús las hacía. Pero si no hacemos las cosas como Jesús las hacía,
no vamos a tener la gloria. Sí. ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Entonces tenemos que hacerle caso a lo que dice la palabra. Fíjate cómo dice aquí ahora. Yo le he dado, yo me pongo muy contento, me excito cuando oigo estas palabras bonitas de Dios. Ok, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección de la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Óyeme, qué cosa más bonita, qué cosa más bonita la palabra de Dios es lo más bonito que podemos ver. Fíjate cómo él le dice ahí, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección de la unidad, que le permita a nosotros que nos seamos unidos, porque tenemos que ser unidos, porque si no somos unidos, no vamos a poder hacer nada. Si es un solo espíritu, es un solo Dios, es una sola fe. ¿Tú me entiendes? Entonces nosotros tenemos que tener la misma unidad que tenía o que tiene Jesús con su papá. Eso es lo que quiere Él, que todos nosotros tengamos. Pero nosotros no queremos tener esa unidad, ¿por qué? Porque nosotros queremos pensar en nuestras cosas. Pero cuando nosotros dejemos de pensar en nuestras cosas y pensemos todo por la razón y por lo cual nosotros estamos aquí, que es por Dios, y todos pensamos acerca de Dios, todos vamos a tener la unidad que está hablando y que está orando nuestro Salvador para que nosotros tengamos hoy en día. Él está orando por eso. Él está orando por eso. Y todas las oraciones que Jesucristo le hizo a su papá, Él se la concedió. Y esa oración que Jesucristo le está pidiendo a su papá, se la concedió también. Pero está en nosotros. Si nosotros no tenemos esa unidad, es porque no la queremos tener. Pero eso se lo concedió Él a Jesús. Y actualmente la tenemos y no la tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes opiniones acerca de las cosas que se deben hacer por Dios, cuando tenemos que tener la misma opinión y la misma mente, que es glorificar a Dios. Entonces, esta clasecita estuvo cortica, pero me agradó bastante porque estuvo bonita. Entonces, yo quisiera que con sus poquitas palabras me digan qué han aprendido acerca de esta clase. Porque si no han aprendido nada, no he enseñado nada. Yo sí, porque yo ya, gracias a Dios, ya estoy en el camino de Dios, ya de la Biblia, pues ya entiendo un poco. Está bien eso. Si uno le pide a Dios sabiduría, entendimiento, Dios se la va a dar. Seguro que sí. Amén, amén. Pon atención a la palabra de Dios, conoce y entiende la palabra. Pero si voy a estar así, que sueño, y que no le pongo atención, pues no voy a... No aprender nada. Está bien eso. ¿Y usted qué puede decir acerca? Que está muy bien, que uno aprende mucho de él. Si uno pide a Dios, lo escuchas, a uno le va bien. Hay que orar para que Él nos escuche. Y aclamar a Dios siempre. Y para que nos escuchen. Está bien. ¿Y usted? También uno pide a Dios, ¿verdad? ¿Y usted, hermano? Pues también, no, pues sí necesita uno pedirle a Dios y estar con Él siempre.
y estudiar la palabra de Dios en su casa. Si tan solo con que usted tenga su Biblia y la agarre y lea un versículo, Dios le da bendición. ¿Y usted qué dice? Pues sí, que debemos de clamar a Dios y en cada momento, porque Él nos da fuerzas para seguir adelante con todo lo que está pasando aquí en el mundo. Todo eso. Y más ahorita como están las cosas muy Sí. difíciles con nosotros los inmigrantes. Y una cosa más linda que me gusta a mí de esta lección es de que Jesús oró por sus discípulos y oró por todos nosotros, por todas las personas que van a creer por mediación de la enseñanza de los discípulos. Entonces nosotros, Él oró por nosotros. Nosotros tenemos que orar unos por otros. Entonces Él oró por nosotros para que nosotros tengamos la unidad misma que Él tuvo con su papá. Nosotros debemos saber y entender que nosotros debemos tratar la manera de hacerle eso, la unidad, porque sí se puede. ¿Ok? Y esta es la clasecita de hoy.